El Señor te bendiga. Es un gusto el poder saludarte y darle continuidad a la materia de Doctrinas Bíblicas 2, en la cual este día vamos a ver lo que es la doctrina de la bibliología o el estudio o el tratado con relación a la Biblia. Quiero compartirte el material que desde luego ya tienen cada uno de ustedes en su WhatsApp y es con relación a la doctrina de la bibliología. Podemos definir, o nosotros podemos decir que la importancia que tiene el estudio de esta doctrina es porque es una forma en la cual Dios puede hablar a su pueblo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, los patriarcas refiriéndose por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la importancia por la cual cobra pues vida el estudio de la doctrina de la Biblia, porque es la misma palabra de Dios, es Dios que habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla a través de su Hijo y es a través de la palabra. El término bibliología es la parte de la teología sistemática que trata los hechos especiales tocantes a las Sagradas Escrituras. Y si nosotros quisiéramos definir solamente el término Biblia, es el nombre con el cual se le designan desde muy antiguo a las Sagradas Escrituras de la Iglesia cristiana. El término Biblia como tal no aparece en la Escritura. La palabra Biblia viene del griego biblos y biblio, que significa libro. Esta palabra tiene su origen en el material sobre el cual muchos libros o rollos antiguos estaban escritos. Esto se hacía a partir de una planta llamada papyrus o biblus. La escritura, como se emplea en la segunda carta a Timoteo 3:16, se está refiriendo principalmente a los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, ya hay indicios de que cuando Pablo escribió segunda de Timoteo, algunos de los escritos del Nuevo Testamento se consideraban como parte de las escrituras inspiradas y desde luego autorizadas. En la actualidad, la escritura se refiere a los escritos autorizados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, toda la Biblia. Okay. Las escrituras son básicamente el mensaje original de Dios a la humanidad y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios para las personas. Si nosotros examinamos Deuteronomio en el capítulo 6, nos damos cuenta que el Señor le decía a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y él le decía que esas palabras las iba a repetir a sus hijos andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Es decir, que en todo tiempo iba a estar la lectura de esa palabra que iba a traer desde luego conocimiento y ese conocimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de conducta como beneficio, como consecuencia para ellos en bendición. Porque así lo menciona también en Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, se vendrán estas y estas maldiciones. Pero si tú oyes, entonces pareciera ser como que una condicionante. Y eso es lo que se refería en el Antiguo Testamento y desde luego para nuestros tiempos tiene validez. ¿Por qué razón? Porque las escrituras de alguna manera, como son la palabra de Dios, como son la inspiración de Dios, de 40 autores diferentes a través de 1400, 1500 años, como son escrituras inspiradas por Dios, desde luego que van a traer un efecto sobre nuestra vida, así como lo dice Isaías, que de la misma forma como cae la lluvia y riega la tierra, así será la palabra de Dios, que va a producir un efecto sobre nuestras vidas. Y a medida que nosotros nos internamos, nos empapamos, por así decirlo, interiorizamos esa palabra, tratamos de vivirla, esa palabra transforma, cambia e ilumina nuestro sendero. Entonces la escritura es el mensaje original de Dios a la humanidad y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios para las personas.
Existen diferentes sinónimos, diferentes nombres que se le pueden dar a la escritura, como por ejemplo, dice la escritura, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. También se conoce como palabra, se conoce como dichos, se conoce como mandamiento. Allá por Isaías dice que mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato. También se conoce como estatutos, también se conocen como juicios, los juicios de Dios. También lo encontramos como preceptos y desde luego como testimonio. Le encontramos algunas figuras de la palabra, es decir, algo que puede representar. Por ejemplo, la escritura se hace referencia o se da una figura como el agua. ¿Por qué razón? Porque purifica, porque limpia. También se conoce como el pan. Es una figura de la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque trae sustento, porque es un alimento espiritual. Pero también se conoce como un arma defensiva, que es la espada, Efesios 6:17, que nos hace mención de la espada del Espíritu. Y desde luego, muchas personas pueden tomar una actitud concerniente a la escritura como ellos crean conveniente. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos a las sectas, que las sectas le dan una atención bíblica segmentada en el sentido de que toman únicamente fragmentos de la escritura para validar sus argumentos. Tenemos a la secta, por ejemplo, pues de los testigos de Jehová, de los mormones, tenemos a las sectas, los Rosacruces, en fin, una serie de sectas que existen que lo que hacen es darle una atención bíblica segmentada. Solo toman parte de una escritura para poder validar sus argumentos. Luego tenemos que existen condiciones con las cuales yo pueda recibir la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios puede ser mi fuente de autoridad, pero también puede ser solamente un manual que me va a guiar, porque mi experiencia, por ejemplo, tengo 44 años y mi experiencia, podría decir yo, todo lo que he vivido a lo largo de la vida me ha enseñado que debo de actuar de esta y de esta manera. Y probablemente mi forma de actuar está totalmente diferente a como la escritura lo enseña. Entonces, yo puedo tener una condición para poder recibir esa palabra, una actitud totalmente diferente. Y aquí he mencionado únicamente dos, por ejemplo, el racionalismo, que todo lo razona, que todo lo lleva a nivel de análisis. Esto no puede, en la fe, en el cristianismo, no puede operar, porque un milagro no se trata de analizarlo, no se trata de cuestionarlo, se trata sencillamente de creer a lo que Dios nos ha dicho. Entonces, encontramos actitudes como el racionalismo, que la mente humana por encima de la revelación, está por encima de la revelación de la palabra de Dios. Luego tenemos a las sectas. Lo que les mencionaba, elevan los escritos de su fundador, en el caso de los mormones, que es José Smith, que le dan mayor importancia al libro del Mormón. En el caso de los testigos de Jehová también elevan esos escritos por encima de las escrituras, como dándole mayor validez a esos escritos que probablemente, bueno, de hecho, así en el estudio de las sectas nos damos cuenta de que no son inspirados y que desde luego lo que han hecho es desviar a la gente de la verdad que es la palabra de Dios. La inspiración de la Biblia y su autoridad. Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios, según 2 Timoteo 3:16. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Los escritores del Antiguo Testamento, ellos estaban conscientes de lo que decían al pueblo y lo que escribían era palabra de Dios para ellos. También Jesús nos enseñó que la escritura es la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más insignificantes. Por ejemplo, ahí menciona que ni una tilde ni una jota va a pasar sin que llegue el cumplimiento de esa palabra. También afirmó que todo lo que dijo lo recibió del Padre y que eso es verdadero. También se refirió a la revelación que vendría de parte del Espíritu Santo, pero esa revelación no está en contra de la palabra. El problema es que esa revelación contradiga la palabra de Dios.
Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, he recibido una revelación, he recibido una palabra de Dios, pero si esa palabra contradice a la palabra escrita, desde luego que probablemente la fuente no sea Dios. Entonces ahí nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una revelación que viene de parte del Espíritu Santo, Dios la va a alinear desde luego a la palabra escrita. Negar la inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado el testimonio fundamental de Cristo. ¿Por qué razón? Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Haciendo referencia que en el Antiguo Testamento todo lo que se mencionó de Jesús tuvo cumplimiento en los profetas también y en los salmos. Luego tenemos al Espíritu Santo que nos dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Al momento de escuchar una palabra, al momento de escuchar un mensaje, un día domingo, un día en el cual estemos escuchando un culto, el momento en el cual somos quebrantados, el momento en el cual rodan las lágrimas sobre nuestro rostro, no es producto de la emoción, es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas y nos está diciendo, nos está animando, nos está fortaleciendo para poder cambiar el rumbo de la vida, para poder cambiar en cuanto a algunas decisiones que debamos tomar. Esto definitivamente que es obra del Espíritu Santo. Luego, tendríamos que hacer a un lado el de los apóstoles, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre esté sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la obra de inspiración por su espíritu, Dios, sin cambiar la personalidad de los escritores, porque no se cambió, los dirigió de manera que escribieran sin error. Tenemos en la escritura médicos, tenemos en la escritura ganaderos, tenemos boyeros, tenemos fabricantes de tiendas de campaña, tenemos caudillos, libertadores, tenemos diferentes profesiones, diferentes ocupaciones que el Señor no anuló esa personalidad, sino por el contrario, utilizó y aún algunos es notorio sus defectos para que nosotros entendamos que aún con nuestras debilidades, Dios puede usarnos. La palabra de Dios se debe recibir, se debe creer y se debe obedecer como la autoridad última en todas las relaciones con la vida. La iglesia debe usar la palabra de Dios como la autoridad definitiva en todos los asuntos. ¿En cuáles asuntos? Bueno, en enseñar. Nuestra fuente de autoridad para enseñarle a nuestra familia valores, para enseñarle cultura, tendría que estar basado en la escritura. No podemos decirle, miren, como estamos en Europa se está dando mucha libertad, aquí podemos también utilizar diversos colores, o tú que eres un varoncito puedes utilizar una faldita, o te puedes maquillar, te puedes depilar las cejas. En fin, hay culturas que nos están absorbiendo y que pareciera ser que la iglesia cristiana, la iglesia que ha sido redimida, está muy poca la diferencia con el mundo. Sin embargo, nos enseña que la iglesia debe usar la palabra de Dios como autoridad definitiva en todos los asuntos. ¿Para qué? Para enseñar a sus familias, para enseñar en las congregaciones, para enseñar en los grupos de células. A veces lo que menos enseña es palabra, lo que más predomina son pensamientos filosóficos, pensamientos que proceden de la experiencia del expositor, y no debería de ser así. También debemos usar la palabra de Dios para redarguir, para convencer a alguien, desde luego que esta labor la hace el Espíritu Santo, pero a través de la Escritura nosotros debemos mostrar cuáles son las verdades que están establecidas y cómo debe conducirse una persona. También la Escritura nos debe servir a nosotros para corregir.
No podemos corregir a alguien si nosotros no tenemos conocimiento de lo que habla la palabra de Dios, de lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que conocer al mejor libro que nos puede instruir, que nos puede enseñar, que nos puede redarguir, que nos puede corregir, es decir, cambiar de rumbo nuestra vida y desde luego instruirlo, porque no se trata solamente de regañar, no se trata solamente de enseñarle, se trata de instruir a la gente. ¿Y qué es instruir? Mire, si usted se va por aquí recto y no toma el camino de la derecha, sino que continúa recto, va a llegar más rápido. Eso es instruir, eso es dar indicaciones, eso es mostrarle a las personas cómo debe guiarse de acuerdo a la Escritura. Nadie puede someterse al señorío de Cristo sin someterse a Dios y a su palabra como la máxima autoridad. ¿Por qué razón? Bueno, porque se debe usar la palabra de Dios para vencer en la vida. ¿Qué podemos vencer nosotros con la Escritura? El poder del pecado. Dice la Escritura, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Para quién es esta palabra? Para aquella persona que cree que por haberle fallado a Dios, está excluido del reino de Dios, y al contrario, la Biblia nos enseña que podemos usar la palabra para mostrarle al pecado que el Señor ha perdonado todas nuestras faltas, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Recordemos que si nosotros hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Número 2, podemos usarla para vencer a Satanás. Jesús la utilizó en el desierto. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podemos vencer al enemigo? Con la palabra. Ay, es que vos no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vas a poder tener razón, pero el Espíritu de Dios está en mi vida y dice la Escritura que es más poderoso que el que está en mí, que el que está en el mundo. Así es que podemos vencer con la palabra a Satanás, el poder del pecado y también al mundo. ¿Por qué razón? Porque nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con la persona que duerme a la par suya, no es con la persona que está a la par, sino la influencia de los demonios, la influencia que esta persona tiene, la influencia del mundo que está gobernando esta persona. Nuestra lucha no es contra personas, es contra huestes espirituales de maldad. Estudiando un poco acerca de la historia de la Biblia, se cree que el primer persona en usar el término escritura fue por Juan Crisóstomo. Los nombres en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se usan desde finales del siglo II con el fin de distinguir entre las escrituras cristianas y las judías. Y desde luego que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero algunas porciones pequeñas están también en arameo. Esto lo podemos encontrar también en Daniel, el libro de Daniel. El Nuevo Testamento, con excepción de unas pocas palabras y oraciones que se escribieron en arameo, fue escrito en griego. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Bueno, básicamente la escritura está compuesta por 66 libros divididos de esta manera. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. Un total de 1189 capítulos y 31.100 versículos. Bueno, pero entonces los manuscritos originales estaban de esta manera. No, fue el señor Stephen Langton que hizo la división de los capítulos y versículos. Cuando nosotros estudiamos una palabra, un libro de la Escritura, de forma sistemática, nos enseñan que no debemos
prejuiciarnos por el encabezado, no debemos prejuiciarnos por la división natural de ese libro. ¿Por qué razón? Pues porque esto lo hizo una persona llamada Stephen Landon y que básicamente se hizo para que pudiera ser un poco más fácil la lectura de la palabra. Y el cuadro que van a apreciar a continuación es la división, digamos, es una de las tantas divisiones, cómo está estructurada la Biblia, que son los primeros 5 libros que se conocen como el Pentateuco. Luego vamos con los libros históricos, que son 12. Luego tenemos los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, profetas mayores. Cuando ustedes están cursando esta materia de profetas mayores, no van a ver a Daniel como parte de los profetas mayores porque se estudia como una materia aparte. Luego tenemos los profetas menores, que hacen un total de 39 libros del Antiguo Testamento, y luego los 27 del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios. A veces se incluye hechos como parte de los evangelios, sin embargo aquí lo hemos excluido, lo hemos dejado como un libro histórico. Las epístolas paulinas o las cartas paulinas, que son también 13. Luego las epístolas anónimas, cuando digo anónima es con relación al escritor, que se conoce en la carta de los Hebreos. Luego tenemos las epístolas generales, que son 7, y por último el libro profético conocido como el Apocalipsis o la Revelación. Esto es básicamente lo que teníamos para este día. La próxima semana estaremos continuando posteriormente a la evaluación, así es que agradezco mucho por haber compartido en esta hora y nos vemos la próxima semana.